Hola, ¿qué tal? Vamos con una reseña un tanto extraña, este tomo 10 de Family Compo. Digo extraña porque, bueno, habéis visto en los últimos tomos, en las últimas reseñas que he hecho sobre manga, que llevaba un tiempo sin grabar vídeos, ni siquiera de las pocas cosas que había podido ir leyendo. Este es de los tomos que había leído, que pensé que había hecho vídeo, pero no. Y de hecho, he grabado el vídeo del tomo 11 y un resumen de la saga al completo al finalizar, antes de grabar el vídeo del tomo 10. Sí es verdad que ha habido un elemento que ahora comentaré, que no recordaba haber comentado en vídeo y efectivamente es porque no lo había hecho. Pero bueno, voy a intentar pues no contar nada de lo que he leído en el último tomo, para que quien vea este vídeo antes del vídeo del tomo 11 no tenga ninguna información del devenir de la historia, pero sí pues sepa, digamos, lo leído hasta este punto. En proceso va a ser muy fácil porque es una serie totalmente constante en calidad de dibujo, en calidad narrativa. Sabes que narra la historia de una familia con la particularidad de que los miembros, los padres de esta familia son transexuales ambos, y trata mucho el tema de identidad de género, siendo una obra ambientada, bueno, ambientada, es que escrita en su momento, en los años 90 y ambientada en esa misma época. Bueno, este tomo, que ya es el penúltimo, que se acerca al final de la historia, obviamente es un tomo para ir cerrando cabos. Cierra la historia de este personaje, que no lo haya leído pues no voy a contar nada sobre él, pero es un personaje que se incorpora a la familia, un personaje muy rebelde, y aquí digamos que se afronta el final de su arco narrativo. Mm, ya digamos que con esto acabas por conocer perfectamente el personaje, lo que le ocurre, por qué actúa como actúa, y se finaliza, digamos, se le da una solución final a su historia. También se aborda otro punto importante, que es la novia del protagonista, de Diana Hiba, el enfrentamiento con su madre. Su madre regenta una casa rural, un ryokan, y aparece narrado pues ese enfrentamiento. Su madre quiere que se dedique a cuidar la casa, ella quiere hacer una carrera en Tokio como mangaka, y de nuevo son esos elementos de costumbrismo que aparecen en este manga, que reflejan también la vida común en Japón, reflejan mucho el tema del mundo del manga. Eso ocurre en toda la obra, puesto que el padre de la familia es mangaka. Mm, pero bueno, el detalle que existe en los entornos naturales, en las edificaciones, en el detalle con el dibujo de un pueblo, eh, también aparecen elementos melodramáticos, una enfermedad de la madre. Bueno, como digo, es una historia que cae mucho en el melodrama, pero siempre sin perder un sentido del humor, esta narración sobre la familia. Y en este punto, pues digamos, hacer casi un cierre. Es una historia que de momento no ha cerrado en este tomo, la de su novia, pero obviamente solamente queda un tomo después de este. Es decir, está claro que debe ser importante esto del río Cam en el devenir de la historia, igual que lo que ocurre con este compañero o compañera de piso y su carrera como bueno, cantante y músico en un grupo. Son cosas que ves que obviamente tienen que marcar ya el futuro inmediato del final de la serie, pero no tiene sensación de cierre. Es decir, son historias, son complementos que vas viendo que siguen fluyendo con naturalidad. Es decir, no aprecias que estén queriendo contarte algo para quitarse un personaje de encima, sino simplemente que el rumbo normal de la historia del personaje pasa por unas historias que pueden ser no conclusivas de la historia, porque obviamente está claro que son personajes jóvenes, que la historia no va a cerrarse, su vida va a continuar, pero sí de lo que nos están contando. Luego siguen narrándonos las historias del protagonista y su prima al entrar en la universidad, con la decisión de ella de aparecer como chico, algunas historias de enredo por bueno, pues los problemas que esto supone de acuerdo a los amigos de ambos. Eh, pero como decía, es un tomo que continuamente estás leyendo con la sensación de que lo que está pasando aquí es algo que va a llevar al final de la historia. Y te deja con una sensación un poco amarga, porque obviamente el disfrute es tan alto que no quieres que la historia acabe. Por último aparece un personaje, esta mujer que conoce a la prima, a Wakanae, a la prima del protagonista, pero la conoce como hombre. Era, según cuentan, pues su primera pareja. No es mucho spoiler porque simplemente nada más aparecer se explica. Lo importante no es
esa identidad que aquí se explica en un flashback de cómo se conocieron de jóvenes y demás, sino que aparece en un momento final y bueno, pues la declaración que hace al final y lo que explica hace pensar que este personaje va a ser totalmente definitorio porque, como digo, queda un tomo, se presenta un personaje nuevo y en principio con bastante importancia y deja mucha curiosidad por saber qué van a hacer con este personaje, cómo va a influir en la historia. Hace pensar un poco en que obviamente va a tomar mucho protagonismo en el final, pero te deja con muchas ganas de ver cuál va a ser ese final, de ver qué va a ocurrir con este personaje, qué va a ocurrir con la novia del protagonista. Es decir, es un tomo que sin tener sensación de final, sí que sabiendo que la cosa acaba, te deja con ganas de terminar de saber qué pasa con los personajes. Así que bueno, muy interesante este 10º tomo, en la línea altísima que tiene la serie hasta ahora, y el anticipo perfecto para el tomo 11 y último, que como digo, vais a poder ver de inmediato, puesto que ya es un vídeo que ya tengo grabado por error. Así que bueno, disfrutad de este tomo 10º y por supuesto del final en el tomo 11, que ahora también paso a subir y a comentar con detalle.